Bueno, buenas noches. Hablabas de un cierre con broche de oro y la verdad es que los nervios están bastante candentes porque voy a meterme a tocar un tema eh, que realmente, pues, interpretar una escanografía y ser radiólogo, pues es bastante un reto bastante importante. La siguiente. Bueno, nuevamente le doy bienvenida al Jardín de las Delicias, a este grupo interesante que eh, han tenido unas actividades muy buenas este año. Agradezco a la doctora Daniela Duque, a Santiago y a todos ustedes que de verdad han hecho un grupo muy interesante y que ha servido mucho para incluso ayudar a muchos de mis estudiantes en los temas que hemos tratado. La siguiente, por favor. Bueno, yo quise empezar con algo que me distensiona a mí, porque de verdad todavía no el video, Santi, todavía no, que me distensiona a mí porque realmente yo estoy muy tenso en esta situación, porque estos dos videos que les voy a mostrar es la situación que vamos a vivir yo como conferencista. Pues no me vayan a decir elitista otra vez, porque es el único deporte que practico no, que trato de practicar, pero básicamente por la edad y por mi estado físico, pero que de verdad demanda mucha actividad mental. Y yo quisiera, lo que quiero mostrar con estos dos videos es lo que va a suceder en los siguientes minutos. Pues vamos a ver a Tiger Woods, que es el mejor jugador de golf del mundo, haciendo su swing. Y realmente le he traído como una forma de comparar lo que va a suceder en los siguientes minutos, porque pues Tiger es el mejor y indudablemente un neuroradiólogo podría manejar el tema mucho mejor que lo que yo podría hacerlo, pero la verdad es que lo hago con la idea de tener algunos conceptos prácticos. Pasemos a la siguiente. Ese es el swing de Tiger y este es el mío. Entonces veo que aquí está la doctora Daniela, que también es un handicap cero, también excelente neuroradióloga. Y entonces la situación está bastante retante porque este es mi swing. Ustedes pueden ver problemas neurológicos serios ahí, cantocormia, desequilibrio, imbalance y una bradiquinesia importante, pero bueno, ahí tratamos de divertirnos. Entonces más o menos lo que va a pasar en los siguientes minutos. La siguiente. Y empiezo con alguna historia curiosa de la escanografía de cráneo, la tomografía axial computerizada. Estos son los estudios Abbey Road en Londres y se los muestro y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver los estudios EMI, los estudios Abbey Road con la escanografía? Y resulta de que es probable que tiene mucha relación, aunque es muy discutido y se ha ventilado en algunos artículos de radiología. La siguiente. Y tiene que ver con estos personajes que de pronto muchos de ustedes no hayan nacido. Oigamos un poquito a ver si podemos oír, Santi, la música. Pero bueno, yo creo que esa se la va a quedar bebiendo. Bueno. No sé si escuchan a él. Si no, sí. Estos son los Beatles. Sí. Este fue uno de sus álbumes, Abbey Road. Esta es la calle. Esta es una foto famosa de ellos. Y resulta que con las ganancias que dejó este álbum y muchos otros de los cuales grabó a los Beatles con este estudio, se invirtieron en la investigación tecnológica. Y hay una gran discusión. Este artículo, si quieren, yo se los puedo compartir. Está en esta, ahí tienen la referencia, que lo quieran leer. Y la conclusión es que indudablemente el gobierno, la salubridad británica invirtió gran parte de los fondos para la investigación y el desarrollo de la escanografía de cráneo, pero una parte de dinero sí fueron de estos personajes, lo cual pues aparte de la herencia que le dejaron musical a la historia, nos dejaron un examen muy importante. La siguiente. Nos dejaron un producto muy importante con su dinero en la investigación. Y de hecho, pues hace pocos días se celebró, creo que los 50 años de la primera escanografía. Estos dos médicos, estos dos radiólogos, Homefield y Cormack,
creo que fueron los que desarrollaron la escanografía de cráneo. Usted ve la foto ahí de Hounsfield, de ahí deriva el nombre de las unidades Hounsfield, del primer aparato que hizo la escanografía. Este aparato hacía un giro, el colimador hacía un giro aproximadamente durante 6 minutos para hacer un solo giro, y reconstruir cada imagen demoraba 20 minutos. Ahí ven unas fotos de las primeras imágenes que ellos hicieron. Esto le hizo ganar el premio Nobel. La siguiente. Estos fueron los diseños que ellos tenían en su laboratorio. La siguiente. Y el principio básico de ellos se mantiene, aunque ya con la tecnología como ha avanzado desde ese momento, pues la situación ha cambiado drásticamente. El principio básico entonces de la escanografía es lo que ustedes ven en esta figura, ¿cierto? Ven el colimador, ¿cierto? Que hace una rotación dentro del ring o del arco de los rayos X, y en ese círculo ven ustedes los diferentes detectores. Cuando ellos empezaron tenían un solo detector, ahora tenemos aparatos de múltiples detectores. Veremos lo importante que es eso, y también el desarrollo pues de la forma del estudio, en el cual durante una mesa que se sincroniza con el escanógrafo, y que de acuerdo a la velocidad que vaya la mesa podemos hacer cortes finos o cortes más amplios, que es lo que se llama el pitch. El pitch es sino la velocidad con que se mueve efectivamente la mesa, y permite que el colimador, girando en el escanógrafo, vaya emitiendo los rayos X, y los múltiples detectores recojan alguien está hablando por ahí, creo que hay que mejor cerrar el micrófono. Recojan el haz de rayos X resultante después de pasar por el tejido. La siguiente. Y el principio de la técnica se puede explicar de manera sencilla aquí. Es un tubo emisor que emite un haz colimado, o sea, paralelo de rayos X, y la radiación que se absorbe por los tejidos es captada por los detectores de radiación. Entre más detectores, mayor tiempo del examen y mayor resolución de la imagen. Ustedes van a ver las promociones de los diferentes escanógrafos, multidetector de 14, de 16, de 64, y cada vez que hace un cambio de orientación el tubo emisor, de nuevo se emiten rayos X, y los detectores van captando la radiación que emite el colimador después de pasar por el tejido. Y un computador, mediante algoritmos de reconstrucción, que se lo quedo debiendo, va a reconstruir las imágenes a medida que se va obteniendo esta información, y cada cambio de posición de la mesa vuelve a empezar el ciclo. La siguiente. Entonces, el principio básico es, en su imagen de la derecha, es que se crea como ustedes ven aquí el esquema de lo que sería un corte, en este caso sería por el abdomen, y el computador lo que hace es hacer una matriz una matriz en la cual va a representar la cantidad de radiación que se absorbió por el tejido, lo que quedó después de la radiación que pasó por el tejido, y en cada cuadrito de estos que ustedes ven, que esto es una matriz grande, de 512 por 512, el computador va a detectar cuánta radiación quedó después de pasar por el tejido, y eso lo va a representar en escala de grises. En este caso, por ejemplo, la matriz en la figura de la izquierda es la primera escanografía que se hizo en la humanidad. Ahí se observaba un tumor en la región frontal derecha, pero fíjense cómo estaba la imagen, como cuando hacíamos fotos con los primeros celulares que tenían cámara. Una imagen bastante pixelada porque era una matriz de 80 por 80, pero fíjense que mostraba un contraste en la intensidad de colores gris, del gris principalmente, de acuerdo a cada punto que se denomina píxel, y cada corte va a emitir un grosor, y ese píxel, al tener un grosor, se llama voxel. Entonces ustedes ven ahí en la figura que queda como una barra, que es el voxel,
y en ese bot-cell el computador analiza cuánta radiación provino del tejido y de acuerdo a la absorción de ese tejido va a emitir un color en la escala de grises. Eso fue lo que hizo merecedor del premio Nobel a ellos, porque determinaron el concepto de la absorción que se hace por cada tejido de los rayos X y que lleva su nombre en escanografía a uno de los creadores, Hounsfield. Nuevamente miren la imagen de escanografía detectando ese tumor frontal con pues una matriz muy inferior a los aparatos que tenemos ahora. La siguiente. Fíjense la diferencia de imágenes. En la derecha, pues ya con los escanógrafos que tenemos disponibles ahora, multidetectores, cómo se puede hacer que esos píxeles y esos voxeles sean mucho más pequeños y por lo tanto puedan dar una discriminación en la escala de grises importante. La siguiente. Aquí vemos pues un ejemplo, en dos imágenes de la izquierda, son la izquierda, el extremo izquierdo está una rayos X convencional, ahí ponen adrede un objeto metálico y fíjense cómo es la resolución de la parte de hueso, tejido blando y grasa, que es la que estaría en la médula del hueso, y inmediatamente la imagen a la derecha, miren cómo es la imagen que se crea mediante la escanografía con una mejor resolución y un mejor detalle de los contrastes de los tejidos de acuerdo a su unidad de absorción. A la derecha son dos imágenes de resonancia que no la vamos a comentar ahora. La siguiente. Y entonces, estas unidades de absorción es la que nos permiten, es el concepto básico para poder emitir nosotros entonces la interpretación o hacer una interpretación de las imágenes que observamos en la escanografía. Entonces la atenuación es la fracción de radiación incidente que es absorbida por el tejido y el coeficiente de atenuación es una medida de la facilidad con que una estructura puede ser penetrada por el haz de rayos X. Entonces los tejidos que absorben más radiación se van a ver brillantes, que lo llamamos hiperdensos en escanografía, y los que menos se ven oscuros, hipodensos, que son respecto al agua. A la derecha ustedes ven la escala de la atenuación que hace cada tejido basado en el agua. Ustedes ven en la mitad que es 0, por lo tanto dará un color completamente oscuro. Y a la derecha serán los tejidos que tienen una atenuación de penetración de rayos X mucho mayor, y por lo tanto se verán blancos y se ven a la escala que la mayor es la de hueso con más 1000, y en el lado contrario vemos la del aire que no atenúa, no absorbe la radiación y por lo tanto tendrá una escala extrema de menos 1000. Entre esas dos variantes vemos, por ejemplo, el aire menos 1000, la grasa tiene una atenuación baja, pero no tan baja como el aire, de menos 100, y el agua es el punto básico de referencia 0. El líquido cefalorraquídeo tiene un poco más de atenuación que el agua porque tiene un contenido de proteínas, lo cual hace un coeficiente de 15, y las tres siguientes ítems es lo que ustedes ven. La sustancia blanca con respecto a la sustancia gris tiene una menor atenuación de los rayos X. La sustancia gris tiene una atenuación mayor entre 36 y 46 de unidad de Hounsfield, y la sangre de 50 hacia adelante y el hueso hasta 1000. Ese es el concepto básico de cómo vamos a poder nosotros interpretar lo que estamos viendo en una escanografía. La siguiente. Entonces no es como la película que hay 50 sombras de grises. El ojo humano solamente puede captar 30 diferentes graduaciones o escalas de degradación del gris, pero en la escanografía se manejan básicamente 256 escalas que a nuestros ojos no lo podemos detectar. Nosotros nada más podemos detectar una fracción de la diferencia entre esas diferentes intensidades grises. Pero eso no impide que podamos hacer un análisis de las imágenes con la ayuda de la tecnología. Entonces, esto es lo que podemos hacer nosotros. La doctora Daniela, ya en la charla de código ACB, les hablaba a ustedes, o sea, ya ustedes tienen muy bien el concepto de lo que se llama ventanear.
hacer un cambio de ventanas en la observación de las imágenes, y lo que nos permite entonces a nosotros tener una mejor información visual es ese mismo cambio de ventanas o ventaneando. Por eso pongo esas imágenes arriba de diferentes ventanas, varias imágenes de ventanas de los paisajes. Y hacia el lado derecho verán ustedes cuando nosotros podemos hacer que el rango de escala de grises en la imagen sea más hacia el lado positivo, y por lo tanto veremos las estructuras que tienen un coeficiente de atenuación, unidades Hounsfield altas, como el hueso o la corteza cerebral o los núcleos subcorticales. Y a la izquierda, cuando hacemos el viraje hacia la escala de unidades Hounsfield hacia el lado más negativo, y podemos entonces hacer contrastes entre los tejidos que tienen unidades de atenuación altas o unidades de atenuación bajas, y eso nos permite analizar muy bien el examen. Principalmente, pues, analizar la anatomía. Si ustedes ven claramente cómo a la izquierda se ve el contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y a la derecha se pierde el detalle de la parte de la sustancia gris, y en el centro es lo que nuestro equipo, por lo general de manera estándar, cuando lo ponemos en la función de cerebro, hace un intervalo de las unidades, de las diferentes escalas según las unidades Hounsfield, de una manera estándar. Por lo tanto, la siguiente, aquí le hice un video en la pantalla de mi computador, espero que les salga con buena velocidad, de cómo podemos hacer eso. Ustedes, cuando están frente a un lector de imágenes o frente al aparato, pueden hacer que ese contraste aumente o ese contraste disminuya, para tratar de ver con mejor algunas diferencias de contraste en los tejidos anatómicos que estamos analizando, y eso nos va a ayudar mucho a definir lesiones que nos interesan. Por ejemplo, en la parte de ataque cerebrovascular es de gran importancia cuando vamos a analizar los signos indirectos de isquemia. No sé si vieron todos, muchachos, el video, cómo podemos hacerlo en la pantalla. No sé si les quedó claro esta parte o hay alguna duda con respecto a este tema. ¿Aló? Santi, ¿alguien? Ahí estamos corriendo el video. Listo. Sigamos. Bueno, entonces nosotros también podemos definir los diferentes tipos de alteraciones que damos en las imágenes, o los diferentes tejidos normales. Podemos definir en qué escala de atenuación de Hounsfield tiene, y eso nos va a ayudar a determinar en muchas patologías qué es la imagen que estamos viendo. Habrán imágenes con hipodensidad marcada, o habrán imágenes con que serán hipertensas. Estamos hablando desde el punto de vista patológico. En las dos imágenes de arriba ven ustedes una enfermedad de FAR que se caracteriza por esta acumulación de calcio, y fíjense que para el ojo humano uno podría definir que ese coeficiente de atenuación de las lesiones que ustedes ven ahí, gangliobasales y en cerebelo, tiene casi el mismo coeficiente de atenuación de unidad de Hounsfield que la tabla, me va pasando el cursor, que la tabla ósea, o sea, que es puramente calcio. En el centro vemos una neurociticercosis calcificada, y fíjense cómo los diferentes puntos, si nosotros pudiéramos poner el cursor del software del ROI, y podríamos definir cada punto a punto qué coeficiente de atenuación o de cuántas unidades Hounsfield tiene, y nos puede dar, de acuerdo a la escala que ya vimos anteriormente, si se trata de calcio o si se trata de sangre, que serían las dos cosas más importantes para definir. En la imagen superior derecha vemos una hemorragia gangliobasal. Fíjense que al ojo humano, pues, podemos definir una diferencia entre la atenuación de la hemorragia, muestra en el centro, Santiago, por favor, y con respecto a la tabla ósea. La intensidad del blanco puede ser muy parecida, pero sabemos que siempre hay una diferencia. Pero podemos hacer, podemos medir en el software cuántas unidades Hounsfield tiene, y definir
del contenido. En este caso sería sangre. En las figuras de abajo he puesto unas imágenes de hemorragia soranoidea. Fíjense cómo están todas las cisternas inundadas de sangre. Normalmente ahí debería haber el líquido cefalorraquídeo, lo cual que tiene un coeficiente de atenuación del agua, o llega parecido al agua, un poquito mejor de atenuación de los rayos X que del agua. Y fíjense cómo se puede determinar entonces que en este caso es sangre en la cisterna, lo cual hace el diagnóstico aquí en las cisternas y en la cisura de Silvio. Y a la derecha, una hemorragia soranoidea también, comprometiendo también las cisternas, ¿cierto? La cisterna ambia, la cuadrigémina y la cisterna supracelular, y vemos cómo es. Entonces se trata de sangre. Podemos también hacer la medición y definir esto como una hemorragia soranoidea. Entonces, este principio básico de las unidades de absorción y los contrastes que podemos hacer evaluando la imagen son de gran importancia para definir la patología. Adelante, la siguiente. En este caso, por ejemplo, un quiste aranoideo y una quiste aranoideo, fíjense que tiene una hipodensidad marcada y su unidad de atenuación es similar a la del agua. Entonces podemos definir que es una lesión claramente quística con un contenido líquido de agua. La grasa también se ve de manera hipodensa y tiene un coeficiente de atenuación que no es tan bajo como el del agua, pero visualmente no lo podemos distinguir entre los dos. La siguiente, ahora veremos algo de eso. Una cosa muy importante en la escanografía son los artefactos o los artificios que hay durante el examen. Muchos de ellos con los equipos que tenemos actualmente pueden ser fácilmente evitados. Los artefactos, básicamente, estos son los más importantes: de movimiento, el efecto de volumen parcial, el endurecimiento del haz, el artefacto en anillo, que es más del problema técnico del aparato, y artefactos metálicos. Miremos algunos ejemplos. Este es uno muy importante, que es el efecto de volumen parcial, que nos puede confundir porque en la imagen de la izquierda ven ustedes a nivel del puente cómo se puede ver francamente hipodenso, pensándose que haya un poquito abajo, Santi, no abajo, ese es aire, que en ese caso se ve bastante hipodenso, que es el seno, y fíjense aquí cómo el paso del haz de rayo, por eso en fosa posterior ocurre mucho este artefacto, porque al pasar el rayo X por el hueso y después pasar por un tejido de baja atenuación, el computador va a hacer una lectura promedio de cuánto se atenuó en toda esa área. A la izquierda hay una gráfica donde se explica por qué se produce este efecto. Por ejemplo, aquí en un detector va a hacer una promediación del rayo que pasa por un sector donde hay un objeto bastante denso, que es el círculo azul, y el paso a través de un objeto que tiene menos densidad y menos atenuación. Entonces él hace una promediación y hará mostrará una escala en este gris claro. Cuando pasa por la mayor parte en ese boxel, la mayor parte está ocupada por el objeto, en ese boxel se verá hiperdenso, y a la derecha cuando ya el tejido no atenúa totalmente. Entonces fíjense la escala de grises que puede dar y el blanco, y todo depende del grosor del grosor del boxel, lo que hablábamos al principio de la matriz. Entonces, el efecto de volumen parcial ocurre básicamente cuando hay esa interfaz entre hueso y tejido, y fíjense que en la imagen de la derecha, si se hace el corte más pequeño, el boxel será más pequeño, y por lo tanto, el análisis del detector lo promediará sobre espacios más pequeños, y por lo tanto nos dará una resolución de imagen mucho mejor, más nítida, más definida, y evitaremos este artefacto de volumen parcial. Cuando uno tiene esta imagen que puede estar pensando de volumen parcial, uno debe pasar al corte inmediatamente superior o inferior para ver si se ve en la misma magnitud, y con lo que se evita esto es cuando si hacemos la escanografía con cortes muy finos. Todo depende del técnico de radiología. A veces la premura de un examen hace que el pitch sea alto
para hacer el examen mucho más rápido, pero quedan cortes más gruesos y ya cada sala de radiología, cada sitio donde hacen radiología tiene un protocolo de corte que hoy por hoy son bastante delgados para evitar este tipo de artificios. A ver, la siguiente. Lo otro, el endurecimiento del haz que está a la izquierda es otro artificio que ocurre cuando el rayo pasa a través del hueso temporal y ahí pierde la atenuación que hace el hueso, disminuye la fuerza o la energía del rayo y nuevamente al pasar por el tallo cerebral, ese haz viene debilitado y por lo tanto el análisis del Post-Cell lo hará el computador como un área de baja atenuación mayor que la que podría dar el mismo tejido y por eso se ve ese artefacto de endurecimiento del haz que puede confundir para una lesión, en este caso de pronto una lesión isquémica o inflamatoria, bueno, cualquiera que sea. Los dos artefactos que están a la derecha pues son muy comunes, el artefacto de movimiento, que ustedes lo han visto mucho en la escanografía, y cuando hay objetos metálicos. La siguiente. Aquí hay otro ejemplo, a la izquierda es el artefacto del aparato que hace como este anillo, la presencia de este anillo, eso es un daño en el colimador o en los detectores, y aquí a la derecha otra imagen del artefacto de endurecimiento del rayo. Adelante, la siguiente. Entonces, ya viendo estos principios básicos, vamos a empezar a tratar, inicialmente vamos a ver cuáles son las estrategias pues, que uno como no radiólogo debe empezar a utilizar cuando estamos analizando la tomografía cerebral. Es un examen que ustedes saben que nos da gran ayuda. Es el examen de elección en el servicio de emergencia y por lo tanto es lo importante de tener conocimiento del análisis de la tomografía. Y ustedes saben que básicamente la utilizamos con mucho más frecuencia cuando estamos en emergencia, básicamente para patologías vasculares o traumáticas principalmente. Y por lo tanto hay que tener una estrategia de lectura. La siguiente. El conocimiento de los cortes que se van a hacer o de cómo se hace el estudio también es importante. Por lo general, el técnico hace inicialmente una planeación de los cortes que va a hacer a través de esta imagen que se llama el Scout y va a programar los cortes, como ven ustedes en la figura de la izquierda, trazando una línea órbito-meatal por el meato auditivo externo, órbito-meatal, y de ahí va a programar cortes paralelos hacia arriba y hacia abajo. En la fosa posterior, por lo general, se programan cortes de 5 milímetros y por encima de la órbita meatal, en la región supratentorial, de 10 milímetros. Sin embargo, hay muchos centros, esto depende de cada centro, donde el radiólogo dice, no, hágame cortes que no sean en este plano orbitomeatal, sino que sean un plano totalmente horizontal y pueden hacer cortes incluso hasta de 1.5 milímetros, lo cual da mejor capacidad de resolución, pero es conveniente que lo sepamos. En las imágenes de la derecha están el Scout. Fíjense que en este caso hace un corte completamente perpendicular y es muy importante que dentro de la misma imagen, por lo general ya lo estamos analizando en el computador, pero cuando tengan la placa, ustedes pueden observar en estos números a cuánta diferencia, a cuánto están los cortes en cada área, en el infratentorial y supratentorial, de acuerdo al incremento de los milímetros, que lo podemos ver en la información que aparece en la escanografía. La siguiente. Entonces, podemos utilizar estas siglas para la estrategia de observación, que me parece muy útil siempre tenerlas y seguirlas de manera sistemática. El ABBCS, el A de alineación. Primero es importante definir cómo es si las imágenes están siendo simétricas para poder analizar y comparar las imágenes de manera importante a cada lado, en cada hemisferio, por decirlo como tal, en la parte supratentorial. Lo otro es cerebro. Vamos a analizar si hay la presencia de sangre, si hay desplazamiento en la línea media o si hay alteraciones significativas en la tonación. Nuevamente sangre, la otra B. La C es muy importante porque es el análisis de las cisternas. Vamos a analizar si las cisternas están
deben tener líquido cefalorraquídeo, y si están con otro tipo con alteraciones en su atenuación, y para ver si hay hemorragias, o por el otro lado también es muy importante la información en la cisterna si hay borramiento de estas. Y por último veremos la parte de la tabla ósea para definir, en el caso de urgencia, en la parte de trauma, para definir de manera más adecuada si hay líneas de fractura. Entonces no lo olviden, A de alineación, B, C, S. Adelante, la siguiente. Yo puse esta imagen basándonos en que muchas veces vamos a tener la placa delante del necrotoscopio. Entonces aquí resalté más o menos la misma estrategia, ¿no? Primero acá arriba vemos la alineación, y la alineación la evaluamos principalmente por dos factores. Uno, cómo están los globos oculares, en la posición de los globos oculares en las imágenes nos va a dar también información de la atenuación, si le tenemos que decir, o el paciente a veces se mueve o no fue bien centrado por el técnico, que es la imagen superior que está en círculo amarillo, en un óvalo amarillo amplio. Después vemos acá la imagen otra donde podemos evaluar la atenuación, que es a nivel de los huesos temporales, y podemos mirar qué tanta simetría hay en la imagen de los huesos temporales, y podemos darnos cuenta de qué tan bien alineado estuvo el paciente. Y después la recomendación que yo hago siempre es empezar, y pues la que hacen muchos textos también, empezar ya el análisis del parénquima cerebral, de las cisternas, y por último de la tabla ósea, por un corte a nivel de los ganglios basales, la siguiente. Entonces esta es la atenuación, esta es la alineación ideal. Ustedes miran ahí la imagen del cristalino, la posición de los ojos, y esto nos habla de que la imagen está bien centrada. Siempre analicen eso, porque pueden ver asimetrías entre un lado y el otro de la imagen parenquimatosa, que a veces no son asimetrías, son asimetrías producto de la mala alineación de la cabeza del paciente. La siguiente. Y aquí en la figura a la izquierda, fíjense cómo está muy bien alineada la cabeza del paciente y se ven los dos peñascos de manera simétrica. Y en la imagen de la derecha hay una ligera rotación de la cabeza del paciente. Entonces ustedes verán las diferencias, como aquí en el lado, Santiago, aquí en el lado derecho en el peñasco, están viendo ahí, la imagen plena y peñasco de las mastoides, y a la izquierda no se ve esa imagen, y ustedes podrían decir, bueno, aquí hay una diferencia importante en las imágenes en el análisis, pero no solamente por mala alineación. La siguiente, bueno, seguimos con el mismo plan, ahora ya a la siguiente. Hablaba entonces, ahorita cuando yo te diga, ese es el clip para que vengan la animación, pero entonces en este corte de los ganglios basales donde se debe empezar el análisis. ¿Por qué? Porque si estamos en el servicio de urgencia y que nos estamos enfrentando más que todo a patología vascular, pues ustedes se acuerdan de la charla de código ACV, de la aplicación de la escala de Aspet, para donde en este corte podemos evaluar muchos de los territorios vasculares, y también nos da una información muy importante de signos indirectos de isquemia en el caso de ACV. Y lo que vemos es, yo siempre aconsejo entonces iniciar por este corte. A la izquierda está el detalle de las estructuras anatómicas que vemos ahí. Vamos a pasar, Santi, por los ganglios basales, ¿cierto? Aquí a la izquierda, por el globus pálido, ¿sí? El putamen. Se ve muy bien la línea, y lo pueden confrontar con la escanografía de la derecha, aunque no tiene un contraste muy acentuado, de la cápsula interna. Santi, un poquito, ahí vemos la cápsula interna entre la cabeza, el núcleo caudado, que está al lado del cuerno frontal, y la rodilla, donde está Santiago en este momento, y el brazo posterior, hacia abajo, Santi, el brazo posterior de la cápsula interna. Inmediatamente medial a donde tiene Santiago el cursor, estamos viendo a ambos lados del tercer ventrículo el tálamo. También podemos observar la ínsula de Santiago, acá a la derecha, en el fondo del valle silviano. A la derecha, Santiago, a la derecha. La ínsula, y podemos ver lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal e incluso occipital. Más que todo el lóbulo occipital en este corte, ¿cierto? También podemos ver la imagen entre los dos, caudal al tercer ventrículo de la glándula pineal,
también vemos la parte de subcortical del lóbulo parietal, y por lo tanto esta imagen me parece de gran importancia para tener un adecuado, para iniciar el análisis de una escanografía. Analizamos también ahí los surcos, la simetría de los surcos, la simetría del valle silviano, y eso nos va a ayudar también a hacer comparaciones, a ver si hay borramiento de surcos como signos indirectos de isquemia, que ya ustedes conocen también. El septum pellucidum ahí en el ventrículo, entre los dos cuernos frontales, ¿sí? Y el fornis. Muy bien. La siguiente, hazle clic. Hazle clic. Quiero resaltar en esta imagen de la izquierda entonces las estructuras muy importantes que tienen que ver con la cápsula interna, el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, y ustedes ven ahí en el brazo posterior ATL, que es la organización somatotópica de las fibras que vienen de la corteza en el arco córtico espinal, y fíjense cómo van de anterior hacia posterior, ¿cierto? La distribución somatotópica que vemos del homúnculo. En la parte más inferior están los miembros inferiores, y en la rodilla vemos la parte correspondiente a la córtico-vulvar, y eso es muy importante cuando estamos analizando en la parte semiológica y las imágenes del paciente con respecto al déficit que tenga el paciente, en este caso más de la parte de predominio motor. Vemos además la cabeza del núcleo caudado, el tálamo, y también la relación posterior de las radiaciones ópticas, que también nos van a ayudar cuando vamos a evaluar el compromiso de las radiaciones ópticas. En la imagen de la derecha podrían ustedes ver, Santiago, no sé si te puedes ir aquí por detrás, por encima, por delante del trígono, al lado del tálamo, aquí a la derecha, hazle clic otra vez, creo que sale otra imagen. Y en la otra imagen les he puesto aquí pues los territorios vasculares, solamente para resaltar un poco, si ustedes ven, no sé si se ve bien en la imagen, este rosado tenue que está al lado del tálamo del azul, que corresponde a la irrigación de la arteria coroidea anterior, que va a dar básicamente su irrigación ahí en el brazo posterior de la cápsula interna. Por encima de ella está un color púrpura, que es de las lentículas estriadas, y la cerebral media como un color rojizo, y atrás la parte del territorio de la cerebral posterior, y en la región frontal pues vemos la parte de la cerebral anterior, que es muy importante también tener en mente, tener la impronta de los territorios vasculares muy importante en este corte, y por eso creo que este corte es el que nos da una información muy importante. La siguiente. Bueno, vamos a hacer una primera pregunta. Yo quisiera saber qué anomalías ven ustedes. Santi, vean bien la imagen antes de formular la pregunta. Listo. Sí, quiero que vean primero ellos la imagen bien, analicen bien esta imagen, por favor. sí, profe, pero es para poder irme para Kahoot. Ahí está. Ya, listo. Entonces, díganme ustedes qué anomalía ven en esta imagen, analícenla bien. Aquí he hecho, para hacer esta imagen, he puesto dos ventanas diferentes. Ya saben, al lado izquierdo, al lado izquierdo está al lado cruzado, al lado izquierdo de su imagen, y al lado derecho cruzado. Entonces serían estos, ¿cierto? Las opciones. Igual ya la pueden ver otra vez en la pregunta, entonces vamos a irnos al Kahoot. Tengo un problema con el Kahoot, ya me voy a meter, se me cayó. Entonces, ¿hay alguien que de pronto tenga problema también con el Kahoot? Ahí les dejé el código de nuevo para que ingresen los que se salieron de pronto. Pero pondrías bien la imagen, es que creo que no se vio completita. Porfis. Sí, traten de. ¿Qué anomalías observan este estudio? Ahí están viendo entonces las opciones. Sí, yo las veo. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Listo, miremos a ver qué contestaron. Profe, ahí está viendo las Sí. cantidad de... Bueno, veo, claro, la respuesta correcta, lo engañó un poquito el contraste, pero ahí se ve muy claramente, muchachos, cómo el globus pálido del lado derecho se ve, y con el núcleo caudado se ve muy claramente, y ven el borramiento en el lado izquierdo,
el otro lado, y la cinta insular, sí, fíjense cómo la atenuación es diferente en el lado derecho, que se ve un poquito más hiperdensa, ligeramente un gris más claro que en el lado izquierdo. Eso era más o menos para mostrarles a ustedes la importancia de hacer el ventaneo, y ahí con este ventaneo y con este cambio en el contraste y en el rango de atenuación podemos entonces nosotros ver borramiento importante, que ustedes saben que es un signo temprano de isquemia que nos ayuda mucho en la evaluación de urgencias. La siguiente. ¿Alguien tuvo de pronto algún problema para responderla? Pues en cuanto a que no le hubiese funcionado o que les esté fallando Kahoot, está todo funcionando bien. Sí, no me voy a meter por el celular. Lo siento. A mí no me salen las respuestas, solamente me salen los colores. Me estoy Sí, guiando por lo que están mandando. exacto, o sea, aquí en la pantalla yo les muestro lo que sería la imagen, ¿cierto? Que solamente vamos a tener preguntas sobre imágenes y las respuestas están aquí. Cada una pues coherente con alguna de las figuras que les aparezcan. Les aparecen 4 figuras y ustedes dan clic o le dan con el dedo a la figura que corresponda a la pregunta que les estoy mostrando aquí, que ustedes consideren correcta. Bueno, sigamos a ver cómo nos funcionan las próximas preguntas, Santi. Cualquier cosa me avisa. Listo. Perfecto. Bueno, indudablemente si hiciéramos una conferencia, nos gastaríamos horas en hacer un detalle anatómico de todo lo que se puede ver en una escanografía. Yo he sacado algunas cosas importantes. Luego de que tenemos ese corte a nivel gangliobasal, entonces yo después me dirijo a la parte más hacia el vértex, y me parece importante distinguir varias estructuras anatómicas importantes. Aquí con la línea amarilla, ustedes están viendo el límite del giro frontal superior, que con ese surco, en ese surco que ustedes ven en amarillo ondulante, va a terminar en el surco que está perpendicular a él, por decirlo así, que es azul, que ese sería el surco precentral, y es muy importante definirlo porque ustedes saben que por delante de él, por detrás, Santi, detrás, entre el rojo y el azul, entonces está el giro precentral, que es donde está donde el giro precentral y precentral, arriba, Santi, precentral y poscentral con relación a áreas motoras y sensitivas, y justo por detrás de él, en áreas motoras aquí en el precentral, y el surco central ustedes lo ven como un signo que se llama el signo del gancho. Cuando ustedes vean este surco con esta característica, aquí como está delineado en el rojo, a la izquierda está sin la línea, ese es el surco central, lo cual les va a permitir entonces a ustedes mostrarse el límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal detrás del surco. Eso es una estructura que me parece importante de tener en cuenta. Y un poco por detrás vamos a ver, pásate a la línea media, Santiago. Sí, aquí ven dos, un poquito más abajo, vamos a ver dos surcos, uno a cada lado, como unos corchetes o como unos paréntesis mirando hacia arriba, que nos van a hacer la delimitación entonces entre el surco parietal y el surco occipital, el lóbulo parietal y occipital. La siguiente, aquí nuevamente un corte un poco más inferior, fíjense cómo se ve el giro precentral, el surco central, y el límite entonces entre los dos, entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, fíjense cómo está el surco frontal superior ahí señalado, y son estructuras que nos van a orientar básicamente para la localización anatómica, que nos puede servir en un momento dado para la correlación semiológica con los hallazgos radiológicos. Esto ya, aquí la estamos mostrando ya con colores. Vemos básicamente la diferencia entre el lóbulo frontal de rojo y el lóbulo parietal de azul, con el surco central
delimitándolos. A la derecha está la imagen en la misma imagen de la izquierda, miren la forma del surco central, que es como un gancho. La siguiente. Bueno, aquí estamos básicamente casi que en el mismo corte. Vemos que en este corte un poco más inferior podemos ver representados en rojo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal en azul, y ya comenzamos a ver la parte más rostral del lóbulo temporal. En esta imagen vamos a ver los tres lóbulos, de los tres lóbulos más importantes en el hemisferio, en los ambos hemisferios, y podemos ver cómo en la imagen es importante analizar su localización. Bueno, en este corte más inferior, ya también a nivel de ganglios basales, vamos a ver entonces lóbulo frontal de rojo, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal. Nuevamente el lóbulo parietal, por la inclinación del corte, vamos a ver en este corte en el mismo nivel de corte, pues los dos lóbulos por orientación que se le hace al corte, y el lóbulo occipital. Fíjense que en esta imagen, por eso hablaba de la importancia del corte inicial en esta imagen para poder analizar de manera global. Un corte un poco superior a la derecha, un corte superior al corte de los ganglios basales, que es lo que ustedes hacen en escala de Asper, y ya aquí dejamos de ver la parte del lóbulo temporal. Entonces es muy importante tener en cuenta en la parte anatómica cómo se delimitan en cada corte los diferentes lóbulos. Otra vez lo mismo, aquí ya el corte un poco más inferior, entonces ya comenzamos a ver mucho más detalle del lóbulo temporal, y ya ustedes saben, delimitado por el lóbulo frontal, por el valle silviano, pues sí, por la cisura de Silvio, y la presencia del lóbulo occipital, muy importante. Ya comenzamos a ver estructuras infratentoriales como el vermis, que ustedes lo ven ahí, que básicamente se ve en la cisterna supravermiana, y podemos ver las estructuras entonces de los ganglios basales también. Sí, en la parte más caudal, un corte más abajo del corte anterior. Ya este es un corte en el cual ya vamos a nivel, básicamente podríamos decir que a nivel del diencéfalo ya comenzamos a ver estructuras del diencefálicas. Vemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, y ya comenzamos a ver también en las imágenes más superiores del cerebelo. Y en el corte a la izquierda estamos un corte que pasa básicamente en el centro, Santi, por favor, de la cisterna supracelular, pero más que todo de la silla turca, con las apófisis clinoides anteriores y posteriores, y en el centro pues la hipófisis. En este corte también podemos ver ya la parte superior del peñasco, delimitando la fosa media con la fosa posterior. La siguiente. Un corte más inferior, donde ya comenzamos a ver ya estructuras básicamente de la fosa posterior, como el tallo cerebral, cerebelo, y la parte más inferior de la fosa media, la silla turca, aquí a la derecha, y lo que ustedes ven de densidad de aire muy hipodenso, el seno lo que tiene que ver con el seno esfenoidal, y por encima de él, la parte más orbitofrontal el segmento orbitofrontal del lóbulo frontal, la parte orbitaria. Vamos a hacer entonces, a manera también de revisar la anatomía, las siguientes preguntas, son unas 5 preguntas más. A ver, ¿qué opinan ustedes de qué estructura anatómica es la que ustedes consideran que está señalada aquí? Entonces volvemos nuevamente al Kahoot. Ya les empiezo a mostrar las opciones, ¿cierto? Entonces observen inicialmente la respuesta
bueno, perdón, la pregunta va a tener otros 30 segundos para resolverse, ¿cierto? Con estas mismas opciones, como les dije, cada una correspondiendo a un color, entonces tienen que poner la figura que corresponde al color que tiene la respuesta que ustedes consideran correcta. Entonces observen cuál puede ser este, ya nos vamos para acá. Nuevamente les dejo. Perfecto. Profe, comentarios. No, está muy bien, la mayoría respondió. Veo que de los 44 que están conectados, todos como que no tienen la aplicación, ¿cierto? No. Sí, no sé por qué estamos tan tímidos, pero bueno, Sí. igual todavía hay varias personas para que se animen, entonces igual ellos saben que están bien, ¿cierto? Que lo importante es que participen, independientemente de que sepan o no. Sí. Pero bueno, Bien, tenemos una materia entonces exactamente igual que la anterior, ¿cierto? Estaba direccionada a esta estructura que ya mencionó. La estructura está delimitada con una línea amarilla, no sé si todos la ven bien. Listo, ahí. Creo que hubo aquí cierta confusión, pero ¿quiere aclarar alguna cosa respecto a ese hallazgo? Sí, probablemente consideraron con alguna explicación que di anteriormente, fíjense que es básicamente la cisterna supracelular por la posición en que está, se ve en el cuadrante, en la parte del ángulo superior izquierdo, se ve la parte más superior de la apófisis clinoide, o sea que se ve más que todo la cisterna supracelular. Si estuviéramos considerando la silla turca, veríamos las estructuras óseas que delimitan la silla turca y además, básicamente, su relación ahí con la parte medial de los lóbulos temporales, específicamente con la parte hipocámpica, es lo que delimita ahí la cisterna supracelular, muy importante porque su ocupación, sea por sangre o por una lesión neoplásica o metastásica, es muy importante en el análisis. Siempre tenemos que ver esta cisterna con líquido cefalorraquídeo y en muchas patologías, sean por lesiones tumorales que vengan de la hipófisis o que vayan hacia la cisterna desde la parte más rostral, pues es muy importante siempre analizar esa cisterna. También es de gran importancia analizarla cuando hay edema cerebral, porque cuando hay edema de la parte de la amígdala, del lóbulo temporal, pues se va a ver reducida en su tamaño, y lo cual nos indica acerca de la presencia de edema cerebral, si está de manera difusa el edema, y también el borramiento de otras cisternas que se encuentran un poquito posterior a la imagen. Entonces, más que todo era para mostrar la importancia de la cisterna. Aprovecho aquí para ver que fíjense la atenuación que hacen los rayos X, la grasa periorbitaria, que es indistinguible hacia el ojo humano. Sabemos que ahí hay grasa, fíjense esa densidad, es más que todo grasa, y fíjense que al ojo humano es indistinguible de la diferenciación con el líquido, e incluso pues el aire sí es mucho más evidente, con mucha mayor hipodensidad. La siguiente. Nuevamente estamos ligados a la pregunta de cuál es la estructura. Santi, ¿dónde está la región señalada? Ya. Ahí ya la van a ver. También está con una línea amarilla. Ah, ya. Gracias. Es esta parte. Ahí otra vez tenemos la imagen, las opciones y 30 segundos. Bueno, estuvo variadito también. Profe, comentarios. Bueno, a ver, sí, estuvo variada, no sé, se confundieron con el seno sagital, fue la confusión mayor, o que también hubo la posibilidad de pensar en un efecto volumen parcial, pero realmente pues si puede poner la imagen, la relación anatómica es la que nos ayuda ahí, ¿cierto? Primero que está bien en la fosa posterior, ya no tendríamos por qué ver el seno ahí, ¿cierto? Y el efecto volumen parcial por lo general es más uniforme, es menos definido. Fíjense que estos tienen unos buenos límites, y por lo general pues ya se había dicho que estos aparatos canógrafos nuevos con cortes muy finos evitan ese efecto,
aunque ahí hay artificio también de endurecimiento del haz. Fíjense a la izquierda y a la derecha, fíjense en cómo ven unas líneas grises, negras, ¿sí? Y fíjense cómo está. Bueno, y aquí Sora ya aclara también que estábamos hablando de relación anatómica, que pues aunque no hubiéramos podido, no hubiera hecho una pregunta de artificio, y la relación que hay con su conexión con el cuarto ventrículo, también es muy importante. Y les quise poner esta estructura porque en muchos pacientes de manera incidental les contamos un aumento del tamaño como variante anatómica, genética principalmente, de lo que se llama una megacisterna magna, y es un motivo mucho de apremio y de consulta de los pacientes, que si es una situación grave o delicada, tener una megacisterna magna. No traje imágenes de megacisterna, pero la idea es que esta es la cisterna magna y que es una estructura que debemos reconocer de manera importante. Fíjense la relación también en la parte ósea con la protuberancia occipital, y eso es lo que le hace a ustedes ya tener en detalles la localización donde está por lo general. Netamente sí. Lo que siempre vamos a encontrar ahí. Y tenemos estas 3 opciones para esta estructurita que ven acá. Entonces, ¿cuál es esa estructura? 30 segundos y 3 opciones. Tercer ventrículo. Otra vez estamos un poco divididos en cuanto a las opiniones. Pero, ¿qué nos puede ilustrar? No, pues la verdad es que estaba un poquito capciosa porque es el corte un poquito más caudal del tercer ventrículo, y la traje básicamente a propósito para que estuvieran familiarizados con la imagen. No es el septum pellucidum, ese estaría más caudal y más en relación con los cuernos, ambos cuernos frontales, muchachos. Entonces, de pronto la línea los confundió, la línea amarilla no dejó bien la estructura, pero parece una hendidura, y ese es el tercer ventrículo. En la parte inferior ya ustedes están viendo los colículos, ¿cierto? Esa es la relación anatómica, ¿cierto? Y fíjense la relación anatómica básicamente con esa estructura a nivel ya de estructura de tipo diencefálico. La siguiente pregunta entonces, Andy, para avanzar. De definir cuál es la estructura anatómica. Entonces tenemos esta imagen, les voy a mostrar específicamente cuál es la partecita, definir un poquito mejor cuál es el nivel. Entonces pendientes pues. 30 segundos, 4 opciones, una estructura. Muy bien, muy claro. Bueno, sí. No sé, muy claro. Sí, pero alguna observación. Entonces, seguimos ya con esta rápida revisión. Bueno, vamos a repasar algunos de los hallazgos pues, que son de interés cuando estén analizando en urgencias. Una escanografía, sobre todo en la parte de cerebrovascular, la anterior. Sí, entonces, si ustedes siguen ese ordenamiento de primero ver la alineación, la presencia de algún cambio de densidad que le sugiera sangre, la característica si hay desviación de la línea media, ¿cierto? Las cisternas, que es muy importante analizarlas, entonces ya podemos tener como un orden mental de cómo analizamos las imágenes, y lo demás es, pues, con la práctica, creo que hay una anterior a esa, en la práctica ir entonces ganando experiencia, o no, entonces no. Entonces fíjense lo importante del conocimiento de la cisterna. Fíjense que en esta morrea soranoidea cómo se pintan todas las cisternas. Vemos la cisterna prepontina, que la ven ahí donde se ve el más núcleo de sangre, que se ve, ya saben que la sangre tiene una característica hiperdensa por el coeficiente de atenuación que tiene la unidad de Homefield, que va más hacia el espectro del blanco, y ven cómo hay sangre en la cisura silviana y en la cisterna premesencefálica, en la ambins y en la cisterna cuadrigémina, que se ve muy claramente ahí cómo hay una presencia de sangre. Y es muy importante tener el detalle de esta imagen en su mente, porque esta es la forma de definir la presencia de una hemorragia soranoidea, en este caso una hemorragia soranoidea severa, pero algunas veces pueden ser solamente sutiles. La siguiente pueden ser sutiles los sangrados que se vean
en una región especial. Miren, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, solamente comprometiendo la cisterna prepóntica, y en la imagen de la derecha, lástima que no quedó bien atenuado, la imagen no da bien el contraste, pero se veía en el lado izquierdo, en uno de los surcos, se veía una ligera hiperdensidad que quiere hablar de hemorragia sobrevenida muy focalizada. Por lo tanto, el ventaneo de las imágenes y el detalle de los surcos nos ayudan para encontrar patologías tan importantes. Lo otro llamativo aquí en estas imágenes, fíjense que se ven a ambos lados los cuernos temporales dilatados, que nunca se deben haber dilatado, se deben de ver como una coma en la imagen central, que quiere decir que la hemorragia sobrevenida está produciendo un problema de absorción. Estamos hablando de la imagen central, Santi, ya hay un problema de absorción del líquido agudo que produce una hidrocefalia. La siguiente. En ácido isquémico, pues ya ustedes lo vieron, aquí le traje imágenes de los diferentes territorios vasculares. Fíjense que la imagen de ataques de infarto cerebral es una imagen en cuña, que es lo que define como tal un territorio vascular. Muy difícil ver un tumor con este comportamiento así. Y fíjense que tiene un coeficiente de atenuación disminuido, ¿sí? Lo cual quiere decir de que hay una lesión ahí en el tejido, y al pasar el rayos X, pues no hay una absorción de los rayos X. Estos cambios, ustedes se recuerdan que en las primeras 24 horas la escanografía puede ser normal en un ataque cerebrovascular, y eso ocurre porque los cambios en el tejido no ocurren de manera inmediata con el infarto por lo general, y que a medida que ese tejido se va colocando, haciendo necrosis, un daño en la membrana celular, pues va perdiendo atenuación de los rayos X, por eso se ve hipodenso. Ahí ven la cerebral media, a la izquierda, Santi, muévete al centro, también la cerebral media, pero esta es la rama, es una de las ramas de la cerebral media, la rama inferior que tiene que ver con el lóbulo temporal, la rama superomedial, la imagen superior a la derecha, que es con un infarto en el lóbulo frontal. Abajo a la izquierda ven un territorio bien definido de la arteria cerebral posterior. Fíjense lo importante que definir los lóbulos. Por delante ven el lóbulo temporal, y ahí donde está Santiago es el lóbulo occipital. Fíjense cómo conocer la anatomía de delimitar bien. Miren en la cisura de Silvio, por detrás está el lóbulo temporal, y aquí está el límite con el lóbulo occipital, donde se ve muy claramente pues el infarto en el territorio de la cerebral posterior. En el medio vemos como hay el compromiso del giro frontal superior, que es territorio de la arteria cerebral anterior, en esas dos imágenes. Y en la imagen de la derecha vemos varias cosas importantes. Hay una hipodensidad, fíjense, una zona de baja atenuación. Aquí dale, Santi, a la derecha tuya, donde anterior, no, abajito, donde estabas antes. Aquí estaba la zona que tiene un infarto cerebeloso, aquí dice, un infarto cerebeloso que está comprimiendo el cuarto ventrículo, que es el que ven aquí ustedes con atenuación de agua, ahí donde está anotando Santiago, y esa compresión del cuarto ventrículo está produciendo un trastorno en el flujo del líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto hay una hidrocefalia supratentorial que se observa por una dilatación de los cuernos temporales. Fíjense que ahí se ve estructuras del lóbulo temporal, y ven ahí los dos cuernos temporales, e incluso los cuernos frontales se alcanzan a ver dilatados ahí arriba. Esto es un infarto agudo del hemisferio cerebeloso que está produciendo una hidrocefalia aguda como consecuencia, una hidrocefalia obstructiva. La siguiente. Esto nuevamente, pues, como la primera pregunta que vimos, los signos indirectos de isquemia. Miren lo importante, en la imagen de la izquierda está la ventana estándar, y fíjense que al ojo humano probablemente, si hacemos con detalle y vamos ganando experiencia, podemos ver el borramiento del globo pálido, pero si hacemos un ventaneo, fíjense cómo se va notando más la diferencia. Ahí donde está notando Santiago, fíjense cómo a la izquierda, Santiago, aquí, ahí, abajo, aquí a la izquierda, Santiago, del otro lado, del mismo lado donde estás ahora, pero al otro lado, para el globus pálido, Santiago, acá, no, en la imagen de la derecha, de acá, de la otra, ahí se ve el globus pálido normal. Fíjense cómo hacemos el contraste con el ventaneo, con la sustancia gris ligera, con una atenuación muy diferente a la sustancia blanca, y nos permite ver el contraste. Y del otro lado, en la misma estructura, vemos que no está bien definido
el globo es pálido y por lo tanto es uno de los signos indirectos de isquemia muy importante. La siguiente, ya aquí comenzamos a ver en la imagen de la izquierda la escanografía hecha en las primeras horas de los síntomas clínicos. Y fíjense que si cambiar la ventana, ya si ustedes lo ven, se ven una diferencia entre el globus pálido del lado derecho con el del lado izquierdo. Y aquí a la derecha es la escanografía 24 horas después, donde ya se observa el infarto organizado en la otra imagen, Santiago, en la otra imagen. Listo. Este es un caso, este que lo muestro es un caso muy dramático. Vamos a concentrarnos, Santiago, en el lado izquierdo, en la imagen A. La imagen A hacia el lado izquierdo, que es donde estás ahí, a la izquierda tuya, a la izquierda mirando la pantalla. ¿Sí, Santiago? A la izquierda mirando la pantalla en el parénquima, Santiago. Ahí. Fíjense el valle silviano, miren cómo se ve completamente ocluido, y en la misma imagen, Santiago, vete a la derecha, ahí, fíjense cómo si se delimita un poquito por debajo, si se delimita bien el valle silviano. O sea, que quiere decir que ese borramiento que hay a la izquierda es un signo indirecto de borramiento del surco. También se borró a la izquierda la cinta insular, y fíjense cómo los lóbulos frontales, porque hacia arriba Santiago sigue el lóbulo frontal, los surcos no se ven delimitados, se ven borrados, a diferencia que en el otro lado izquierdo, y a las 24 horas ya es un infarto masivo por una oclusión carotidia completa. Entonces, el aprendizaje o el detalle de los signos tempranos de isquemia es de gran importancia. La siguiente, otro más, que es el signo de la cuerda, que ustedes ya lo vieron en la charla de ictus. Fíjense cómo la hiperdensidad, ahí donde está la flecha, la hiperdensidad por la presencia de un trombo. La siguiente, el borramiento de la ínsula, que ya lo hemos visto varias veces. La siguiente. Y otra cosa importante cuando ustedes están enfrentados es cuando nos encontramos hacia una lesión hipodensa que tiene un territorio vascular bien definido, como en este caso, las diferencias entre una lesión aguda y una lesión crónica. Y quiero que se fijen con detalle en esta lesión hipodensa, Santiago, todo al lado izquierdo de cada imagen, al lado izquierdo de esa área hipodensa, que ustedes rápidamente van a decir, es una zona hipodensa, no es sangre, es una zona de pérdida de atenuación, es una zona seguramente un infarto, pero la hipodensidad es muy cercana a la que ustedes ven del líquido cefalorraquídeo. O sea que corresponde más que todo a una zona de necrosis que se ha cavitado. Y para diferenciar las lesiones agudas de la crónica, uno hace el análisis primero del grado de hipodensidad, pero también alrededor de las imágenes, fíjense cómo los surcos están profundos, ¿cierto? No están borrados como ocurre en una lesión aguda. Entonces eso es lo que hay que analizar, cómo está el entorno de la lesión y también la característica del ventrículo. Si hay una lesión isquémica ahí por ley de Monroe-Kelly, ahí va a haber una dilatación compensatoria del ventrículo hacia el lado de la isquemia, y eso les permite definir entre si es una lesión isquémica aguda o una lesión isquémica ya existente y crónica. Fíjense en la periferia cómo los surcos se ven bien delimitados, lo cual no ocurre en una lesión aguda cuando hay edema. La siguiente, lo mismo aquí, fíjense que ahí a la izquierda, Santiago, de cada imagen, fíjense cómo está la lesión sin signos de edema, el ventrículo no se ve ocluido, ¿cierto? En la imagen derecha se ve claramente cómo está la imagen derecha, colócate en los cuernos temporales, ahí en los cuernos frontales, fíjense cómo el cuerno izquierdo está más dilatado que el derecho, y eso habla de que hay una retracción del ventrículo hacia la zona donde se perdió tejido. Eso nos ayuda mucho tiempo como al área. Ahí hay una mención de que el área infartada se ve como el líquido cefalorraquídeo porque ya hay un área necrótica que se llena de líquido cavitado. La siguiente. Esto es lo que es una hemorragia. Fíjense que ya la característica de atenuación es una hiperdensidad, una hemorragia muy común hipertensiva, ¿cierto? En varios sectores, ganglio basal de diferente intensidad, tan intensa como la que dice 6.5 horas después, en el cual hay un aumento del sangrado, aumento del hematoma, con oclusión de los cuernos frontales y desviación de la línea media. Y otra imagen abajo a la izquierda ven una hemorragia lobar, porque está confinada al lóbulo occipital. En el centro una hemorragia cerebelosa, miren que se observa hiperdensa, y hay edema a su alrededor en la imagen del centro, acá del centro. Santi.
en la imagen del centro donde está la hemorragia en el cerebelo, y hay oclusión del cuarto ventrículo, y en la imagen a la derecha, en la imagen de la derecha de esa, se ve una hemorragia que está comprometiendo dentro del cuarto ventrículo, ya está produciendo la dilatación de los cuernos temporales que se ven ahí arriba. Acuérdense que se deben ver como una coma y se ve dilatado porque está produciendo una hidrocefalia. A la derecha hay una fórmula que me parece importante que ustedes la tengan en cuenta porque el tamaño del hematoma es muy importante como factor pronóstico y también como factor comparativo para ver el crecimiento del hematoma. Y lo que se hace es una medición, un cálculo matemático que es A por B por C sobre 2 multiplicado por el número de cortes. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros miramos en los cortes cuántos cortes se ve la vía hemorrágica, contamos los cortes donde se ve la vía hemorrágica, ¿sí? Y hacemos, buscamos la imagen, el corte donde veamos el mayor diámetro anteroposterior, que es el que ustedes ven con la letra A, el diámetro anteroposterior, y después trazamos uno perpendicular a él, donde está la parte más amplia o más ancha del hematoma. Con el mismo aparato del software nos da la longitud en milímetros, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos A por B por C y el número de cortes. Y los cortes que se deben tener en cuenta son cortes de 10 milímetros. Ustedes tienen que detallar si la escanografía fue hecha sobre cortes de 5 o de 10 milímetros o de menos. Y entonces ya si ven que los cortes son sobre 5, cada 2 cortes harán uno de 10 milímetros y por lo tanto se aplica la fórmula, la cantidad de cortes con espesor de 10 milímetros por 10 milímetros y se saca el volumen en centímetros cúbicos de la hemorragia. Es una fórmula muy importante, bueno, cuando estén enfrentando una hemorragia hacerla porque con eso podemos hacerle seguimiento al hematoma y fíjense cómo está ocluyendo el cuerno frontal por el edema tan importante. La siguiente. En trauma craneoencefálico, ustedes saben que este es el trauma cerrado craneoencefálico más frecuente, donde hay una aceleración y desaceleración, y eso hace, como las imágenes que ven hacia abajo, hace que haya una disrupción estructural del axón, ¿cierto?, de la neurona por la rápida aceleración y desaceleración, lo cual puede producir daño axonal, que muchas veces no lo vamos a ver patente en las imágenes convencionales de escanografía, pero también va a hacer que el cerebro se golpee contra el lóbulo frontal en el momento de la desaceleración y después en el momento de la aceleración de la cabeza hacia atrás, y la parte orbitovasal del lóbulo orbitofrontal del lóbulo frontal, entonces va a ser trauma en la fosa anterior del hueso. Adelante, la siguiente, y lo cual va a producir entonces contusiones o hemorragias. Aquí vemos las imágenes cuando se pueden ver, esto seguramente fue un trauma muy severo, donde hay un daño axonal difuso y fíjense, los puntos blancos tienen unidades Hounsfield que están dentro del rango de sangre de 56 unidades Hounsfield y esos son microsangrados que ocurren dentro de la sustancia blanca y hablan de irrupción o daño de los axones que están y se está produciendo un sangrado en las estructuras vasculares. La siguiente. Los hematomas tienen una característica cuando son agudos, son hiperdensos, ya lo decía el doctor Alejandro, porque está la sangre fresca, pero una vez que la sangre comienza a tener el cambio por la degradación del glóbulo rojo y la liberación de productos de residuo de LEM y la producción de bilirrubina, el hematoma de manera subaguda, después de una semana, subaguda ya comienza a tener una coeficiente de atenuación a los rayos X muy diferente, ya no se va a mostrar hiperdenso, sino que se vuelve isodenso. Entonces, ustedes ven aquí que uno diría, ¿no? El examen es normal y es muy común que eso ocurra, que algunas veces puedan decir que no ven anomalías, pero ustedes tienen que analizar aquí, no sé, lástima que no pueda pasar yo con mi cursor, fíjense la corteza cerebral cómo está, fíjense los surcos, y entre los surcos y la tabla ósea se ve una imagen ligeramente hiperdensa que está delimitada por las flechas, que es la sangre
que tiene una característica que dice isodensa. ¿Qué quiere isodensa? Que tiene la misma densidad que el tejido parenquimatoso. Aquí el ventaneo nos sirve mucho porque si hacemos un cambio de ventana hacia el tono de grises para crear un mayor contraste, vamos a ver inmediatamente cómo se puede ver el hematoma fácilmente. Pero un dato importante es aquí, fíjense, los surcos de la corteza cerebral no están en completa relación cercana con la tabla interna de la calota, lo cual entonces habla de que hay o está ocupando el espacio un líquido, en este caso sangre, en proceso de degradación, un hematoma subdural subagudo, en este caso bilateral. Por ser bilateral, ustedes no van a ver desviación de la línea media, entonces con más motivos se puede pasar por alto los hematomas subdurales bilaterales cuando son subagudos por su isodensidad y porque no desvían la línea media, pero el detalle está en el análisis de los surcos, que lo debemos hacer siempre, y de hacer el ventaneo para ver un mayor contraste entre los diferentes coeficientes de atenuación. La siguiente. Estos ya son dos hematomas diferentes, agudos. En la izquierda vemos un hematoma subdural. Fíjense que la forma en este caso es cóncava, y en el hematoma epidural, por su característica, que es un sangrado entre la tabla ósea y levanta la parte más externa, va a comprimir las meninges, que hacen una imagen convexa, que es de un hematoma epidural agudo. Y fíjense, muy importante aquí en el análisis es la línea media completamente desviada. Fíjense en los ventrículos en el otro lado, en el lado izquierdo, está completamente desplazado y colapsado, no se ve el sistema ventricular del lado derecho. Y si se dan cuenta, es un análisis que siempre debemos hacer. Los surcos están completamente borrados en toda la imagen, y esto habla de un edema cerebral severo por la compresión del hematoma. La siguiente. El edema cerebral puede ser como en el lado izquierdo, un edema cerebral difuso donde se borran los surcos, y los ventrículos, que son estas dos estructuras que están en el centro, se colapsan. Ahí se ve también una calcificación de la glándula pineal, y esto es lo que es un edema cerebral difuso en un trauma craneoencefálico. Y es un edema de tipo citotóxico, que es el mismo que se ve en los ataques cerebrovasculares isquémicos agudos. En el centro vemos el típico edema en forma de guante o digitiforme, porque parecen unos dedos, es un edema de sustancia blanca cuando hay una lesión neoplásica. Fíjense, Santiago acaba de pasar por los ventrículos, están completamente deformados, perdida la anatomía, y la línea media está desplazada. Aquí a la derecha hago un sombreo de la imagen del edema vasogénico. La siguiente. La herniación, también podemos ver signos de herniación, 3 tipos de herniación. En el número 3, la sulfalcina. El número 1, la herniación uncal. En el número 2, la herniación transtentorial. En el número 4 es la herniación o fungicerebri, que en los casos de trauma abierto o durante un procedimiento quirúrgico, cuando hay edema cerebral, el cerebro se hernia a través de la herida quirúrgica o de la solución de continuidad. El 2, el 6 es la herniación infratentorial por el foramen magno, y el 5 es una herniación de las estructuras infratentoriales hacia la parte supratentorial, cuando hay lesiones ocupando espacio en la fosa posterior. Acuérdense que la tabla ósea es inflexible, es rígida, y por lo tanto, cuando hay edema cerebral, las estructuras se van a mover donde haya menor resistencia, y por lo tanto es lo que conforma la parte de la herniación. En rojo está un hematoma que está produciendo una herniación uncal en el número 1, la siguiente, y eso lo podemos ver en imágenes con signos muy claros. Por ejemplo, aquí vemos una herniación subfalcina, o sea que el cerebro del lado derecho se pasó al lado izquierdo por debajo del falx cerebri. El falx cerebri está en toda la línea media, en este caso está perdida la estructura porque el cerebro se hernió, y fíjense cómo los cuernos pasaron de la línea media hacia el hemisferio izquierdo. Es una herniación bien grande por una lesión que ustedes ven aquí en el lado izquierdo, Santiago acá, donde hay dos densidades, una densidad de líquido y una hiperdensidad que habla de sangre. Esto es como un hematoma, perdón, a la izquierda, Santiago, a la izquierda arriba, como un hematoma. Santiago, la flecha, a la izquierda, no, a la izquierda, vete a la izquierda.
A la izquierda, mirando tú de frente, ahí se está delimitando la lesión con hiperdensidad, que lo ven ahí ustedes blanco, y arriba el líquido, seguramente es un hematoma sutural que hizo una reagudización, porque hay dos contenidos, un isquiemino ya hipodenso, porque un hematoma que ya lleva más de 3 semanas, y un hematoma agudo, entonces hizo un cuadro de herniación sulfalcina. La siguiente. Y aquí lo que le decía, la importancia de la cisterna. Fíjense cómo esta herniación uncal, primero que todo, del otro, aquí al lado derecho del cuadro rojo se ve el cuerno temporal dilatado por una hidrocefalia, porque está destruyéndose el tránsito del líquido, y dentro del cuadro rojo deberían estar las estructuras de la cisterna premesencefálicas, de la cisterna supracelular, ¿cierto? Y la cisterna ambies y cuadrigémina, y están completamente borrados. Y a la izquierda se ve, más a la izquierda del cuadro rojo, se ve la presencia del hematoma desplazando la corteza cerebral y ocupando espacio. En este caso es una lesión crónica con alguna hiperdensidad en su interior, que nuevamente por sangrado nuevamente puede ser un empiema o un hematoma. La siguiente. Los diferentes tipos de hidrocefalia, en este caso la imagen de donde dice comunicante por una hemorragia de sorrenidea. Fíjense que la dilatación es de todo el sistema ventricular, supratentorial, el cuarto ventrículo dilatado también, los cuernos temporados dilatados. En la obstructiva ustedes nada más van a ver que al lado derecho van a ver solamente la dilatación de la parte supratentorial, de los cuernos frontales, ¿cierto? Y de los cuernos occipitales. Y en la mitad está el tercer ventrículo, que ustedes lo pusimos en una pregunta, era una línea muy tenue, y fíjense cómo está severamente dilatado. Pero lo que le habla de obstructiva es que si ustedes se van un poquito, vete abajo, hacia abajo, en línea recta, Santiago, hay un puntico negro que es básicamente el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, no, en la misma imagen que estaba antes, el cuarto ventrículo no está dilatado, lo cual quiere decir que hay una obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo por el acueducto cerebral, y está produciendo una hidrocefalia más que todo supratentorial. Y abajo es la dilatación de los ventrículos por cuenta de atrofia cerebral. La siguiente. Esta es una medición muy importante cuando estamos analizando hidrocefalia a presión normal. Ustedes pueden buscar la fórmula. Después el índice de Evans, se mide el diámetro entre los dos cuernos frontales dividido sobre el mayor diámetro dentro de del mayor diámetro que encuentren intracraneal en ese mismo corte. Y si el índice es mayor de 0.30, habla de que la hidrocefalia no es más que todo por condición vacua, o sea, por atrofia cerebral, sino porque probablemente hay una hidrocefalia de presión normal, aunque la resonancia da mucha más información en estos casos. La siguiente. Bueno, los signos de trombosis venosa que podemos ver en el TAC simple, básicamente la hipertensidad, aquí la que había contestado en el seno sagital. La siguiente, ya vamos a acabar. Aquí vemos una hemorragia hiperdensa, ¿sí? Una lesión hiperdensa cortical, que no es muy habitual encontrarla en una zona por lo general es como una hemorragia, que es un infarto venoso, y se ve el seno sagital hiperdenso con algunas, en la imagen de la derecha, con algunas imágenes hiperdensas dentro del hemisferio. La siguiente. Bueno, ya para acabar, entonces acuérdense que la tomografía es rápida, accesible en muchos sitios de urgencias. Hay mayor acceso a la interpretación por médicos no especialistas, porque si lo estudiamos un poco y nos enseñamos a estar, nos entrenamos un poco y miramos escanografía, podemos ir haciendo una curva de aprendizaje. La gran ventaja del examen también es que no produce claustrofobia y se hace de manera rápida, sobre todo es muy accesible para los pacientes con alteración comportamental, y es el examen que más rápido realizamos en urgencias. La siguiente. Ya quería darle las gracias, porque una segunda manera de ver las cosas importantes. Clic, por favor, Santi. Clic, el primer clic, fíjense cómo una vista lateral puede hacer una mala interpretación de una imagen, y por lo tanto pues siempre hay que tener siempre las alternativas de ver las imágenes, aunque sea aunque podamos aprender sin hacer un curso radiológico intensivo, podemos tener unos conceptos básicos de escanografía
para defendernos en el servicio de urgencias. Muchas gracias, muchachos. No sé si hay preguntas, creo que están cansados. Siempre fue un poquito larga la conferencia. Doctor Bernardo, muchísimas gracias por esta charla que nos compartió en la noche de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, en el chat no veo ninguna pregunta. Y pues estuvo muy chévere la dinámica del Kahoot, pues todos pudimos tener la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Santi, nos estamos hablando, doctora, muchas gracias. Profe, sí, como siempre, pues no esperábamos un final que fuese menor a este, ¿cierto? Y se cumplieron las expectativas y por suerte, digamos que, como ya hemos visto en espacios anteriores, ha sido la oportunidad para poder dar un toque final o un toque de gracia a este proceso que habíamos tenido, tratando de ser muy insistentes tanto en las bases teóricas como ya en su utilidad muy práctica. Entonces, no sobra decirles que les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron hoy, pues obviamente a la gran mayoría de los que han estado alrededor de todas las charlas que han sido la razón de poder hacer esto como un ejercicio que nos logre integrar más allá de una revisión, ¿cierto? Y que nos lleve a fortalecer nuestra práctica médica cotidiana. Esperemos obviamente que el único objetivo de esto es que lo puedan ver reflejado alguna vez en sus pacientes. Entonces, mucho ánimo, ya saben que quedan las grabaciones, que en los próximos días les estaremos comunicando sobre la evaluación. Sí, hay una pregunta de Gómez. ¿En la hemorragia aguda se recomienda utilizar la TAC o la resonancia? No, indudablemente el examen de lesión en la escanografía. Primero por lo rápida y segundo porque la hemorragia, la sensibilidad del TAC es altísima, lo podemos hacer el diagnóstico de manera rápida. La interpretación de una hemorragia en resonancia requiere una interpretación dependiente del tiempo en que se instauró la hemorragia, porque en diferentes secuencias de resonancia la imagen puede cambiar de acuerdo a la secuencia que utilice o de acuerdo al tiempo en que lleva el sangrado. La escanografía nos puede dar en un tiempo hasta los primeros 7, 8, hasta varias semanas, la presencia de sangre. Lógicamente que a medida que pasa el tiempo las características de la imagen difieren, pero en el servicio de urgencia, si es aguda, la escanografía es la de elección. La escanografía en este caso tiene una muy buena sensibilidad, la resonancia por supuesto que también, pero en cuanto a la ventaja práctica, que es lo que tú preguntas, lógicamente se prefiere la escanografía. Listo. Yo creo que bueno, gracias. Caballero que quedó. Profe, gracias, cierto, y esperamos obviamente que cada vez sea menor la cantidad de tiempo entre charla o entre espacio que compartimos, al igual pues que con todos nuestros asistentes.